Muy buenas a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Antes de comenzar con el análisis de hoy, quería anunciaros una cosa, y es que, como ya sabéis, desde hace unos cuantos meses ya, estamos colaborando con BitGet. Y hemos decidido, tras unos cuantos meses de prueba, que a partir de hoy va a ser el nuevo partner oficial del canal. Por lo tanto, quería por un lado agradeceros a todas aquellas personas que decidís apoyar al canal utilizando siempre los enlaces que están en la descripción, porque de esta forma no solo nos estáis apoyando a que sigamos creando contenido, sino que también estáis apoyando a que en el futuro podamos traer nuevas propuestas con estas marcas, como siempre con los diferentes patrocinadores que tenemos. Así que, dicho esto, simplemente anunciároslo para que lo sepáis, y como siempre os recuerdo que tenéis los enlaces a todas las herramientas y a nuestros patrocinadores en la descripción del vídeo. Dicho esto, vamos a continuar con el análisis, comentando en este caso un poquito el técnico. Revisaremos el SP500, aunque en general, como veis, estamos más o menos en la misma zona de ayer. No ha acabado reingresando dentro de lo que es la estructura, así que bueno, habrá que ver a partir del lunes si llegamos a reingresar o si por el contrario rechazamos en este caso en la parte baja, lo que nos daría pues con ese giro rápido que ya comentábamos en el análisis de ayer. Aquí, como os digo, no hay mucho más que comentar, ha sido un día bastante tranquilo en general, tanto en el SP500 como en el mercado cripto igualmente. El mercado cripto está parecido, quizás sí que es cierto que está un poco más bajista, pero en este caso seguimos en la misma situación. Es cierto que, bueno, podríamos incluso bajar de timeframe a intentar analizar esto, pero no creo que sea oportuno, porque al final el fin de semana lo más probable es que nos quedemos más o menos sobre esta zona y a partir de ahí pues ya tendremos que esperar como siempre a lo que es el domingo, esas últimas horas del domingo donde ya empieza a moverse un poquito más el mercado, pues ahí probablemente ya tengamos algo que comentar, porque es que a priori, como veis, es que estamos en la misma zona de ayer, lo único que se ha movido un poquito para abajo. De todos modos, a nivel operativo seguimos esperando lo mismo. Por un lado, si no estamos dentro de la operación, tenemos que esperar al menos a ver si llega a buscar una consolidación sobre la parte baja de la estructura, en este caso sobre la zona de los 22.307 aproximadamente, sería nuestra zona donde nosotros podríamos valorar un short. Entonces, si sigue cayendo, simplemente tendríamos que esperar a otra oportunidad, porque bueno, las oportunidades ya se dieron, de hecho, pues fueron aquí, se dieron dos de golpe, porque tuvimos primero un testeo y luego uno más buscando esa liquidez que comentábamos ya hace unos cuantos vídeos, pero bueno, puede suceder que no tengamos ningún test y que siga cayendo, vamos, algo de este estilo. ¿Qué más cosas podríamos comentar aquí? Mientras no haya un cambio de contexto, la verdad es que poco más en el gráfico de una hora al menos, porque no hay mucho que analizar. Si bajásemos a 15 minutos, quizás podríamos analizar esto, a ver si aquí podríamos llegar a ver algún tipo de estructura para operarlo este fin de semana, pero sinceramente yo creo que esto no creo que merezca mucho la pena, porque en el corto plazo sí que pienso que si llega a hacer algo podría ser perfectamente ese test a esta zona, y esto sí que nos interesa operar. Ahora bien, ¿nos interesa operar aquí una posible redistribución para buscar niveles operativos más bajos? Yo personalmente no lo voy a estar valorando, así que de momento creo que no me interesa este tipo de operativa. Si queréis, pues y si el contexto no cambia, si seguimos más o menos con este estilo, el gráfico durante el fin de semana, podría plantearlo para ver si de cara al domingo podemos llegar a buscar alguna oportunidad. Pero sinceramente, viendo que la oportunidad interesante está en el gráfico de una hora, yo no me intentaría centrar tanto en el de 15 minutos ahora mismo, porque es que además en el gráfico de 4 horas también tenemos oportunidades buenas, pero estamos esperando a ellas, a ver si llegamos a alcanzar algunas de las zonas clave que tenemos marcadas de cara a valorar alguna compra. No hay que olvidar que venimos de un cambio de contexto bastante importante, porque ya en el pasado veíamos cómo en esta zona de aquí, por ejemplo, le costaba al precio subir y alcanzar la zona de los 22.000,
Y después de este giro rápido que tuvimos en el mercado, estamos viendo cómo ha demostrado mucha fortaleza. Entonces, en estos niveles, en este retroceso, lo que tenemos que estar es valorando alguna zona de compra. Obviamente no significa que una vez lleguemos a estos niveles vamos a comprar automáticamente, pero si por algún motivo vemos en estas zonas que se crean algún proceso de acumulación o algo por el estilo, sí que podríamos llegar a valorarlo. Ahí tendremos diferentes setups que, bueno, habrá que ir viendo porque de momento no están en el gráfico, entonces no hay nada que analizar. Pero sí que vamos a estar muy pendientes de estas zonas que tenemos aquí marcadas. Como por ejemplo los 20.772, que es una zona muy importante, donde aquí en el pasado ya hicimos una reacumulación muy agresiva. Y luego tenemos también esta otra zona de aquí, sobre los 19.140, que es justo la zona donde cae el VPOC prácticamente. Y aquí es que tenemos un nodo de volumen bastante importante, con lo que esta zona también va a ser muy importante. Por el momento, primero, si llegásemos continuando con ese movimiento bajista hasta esta zona, habrá que empezar aquí a revisar cómo el precio reacciona a estos niveles. Si lo rompe sin más, entonces tendríamos que esperar a la siguiente zona. Sí que es cierto que aquí, sobre los 19.890 más o menos, también tenemos otro nivel que podríamos llegar a valorar. Pero bueno, en un inicio yo he marcado estas dos zonas, aunque también podríamos marcar perfectamente esta otra de aquí. Así que bueno, voy a dejarla por aquí, que si no, igual luego se me olvida en el futuro. Así que por el momento dejamos estas tres zonas. Yo creo que más de estas no merecen la pena. Van a ser las tres zonas clave. Y una vez alcancemos estos niveles, si los llegamos a alcanzar, obviamente, pues aquí es donde estaríamos analizando la acción del precio. Si llegamos a romper la zona de los 19.180 e incluso llegamos a alcanzar la parte baja, cuidado, porque ahí ya empezaríamos a entrar en una zona de peligro y quizás estaría rechazando toda esta zona operativa, en verdad. Entonces, ahí ya podría estar cambiando el contexto y no nos tendríamos que estar intentando posicionar tanto del lado alcista. Porque, bueno, si llegásemos a alcanzar otra vez la parte baja, cuidado porque no estaría teniendo el precio de aceptación en estos niveles operativos. Y además habría buscado bastante liquidez en estas zonas de máximos, que aquí había bastante liquidez en el medio largo plazo, probablemente en los mapas de liquidaciones. Otro escenario que podríamos valorar, pero que a priori no es el que considero que sea el principal o el más probable, es si llegásemos a tener de cara a la semana que viene un reingreso en esta estructura y un posterior test de consolidación. Esto sí que podríamos valorarlo como una compra directa, o sea, en cuanto viésemos ese reingreso podríamos valorar ya la compra, teniendo en cuenta que podría ser una reacumulación en esta zona tras salir de esta estructura, pero ahora mismo la verdad es que no es la pinta que tiene el gráfico. De hecho, si recordáis en vídeos anteriores valorábamos incluso que esto pudiese ser una estructura con cierta inclinación y de igual forma aquí hubiésemos tenido lo que es el test para seguir cayendo. Entonces, por el momento no tiene pinta de acumulación. Como os digo, al menos en el contexto en el que nos encontramos, si llegásemos a ver ese reingreso, ahí sí que lo podríamos valorar la compra. Pero bueno, habrá que ver si llegamos a tenerlo, porque para eso primero hay que al menos recuperar la zona de los 22.300. Y ahora mismo de momento el precio no es lo que está haciendo. Así que mientras sigamos en este contexto, el siguiente objetivo sería la zona de los 20.790 y aquí empezaríamos a analizar. Si rompemos esta zona como si nada, la siguiente zona 19.960 más o menos, y ya la última que tendríamos en mente sería la zona de los 19.170 más o menos. Como veis son zonas, no son niveles clave, pero bueno, más o menos en torno a estas zonas es donde vamos a estar valorando la acción del precio para ver si llegamos a ver alguna estructura que nos pueda dar oportunidades de compra, porque sería lo que estaríamos buscando en un inicio después de haber visto este cambio de contexto. Si por el contrario, como os decía, no llegamos a consolidar en ninguna de estas zonas pues alguna acumulación que pueda frenar este movimiento bajista que se ha iniciado, desgraciadamente ahí tendríamos que estar empezando a valorar un nuevo cambio de tendencia. A pesar de que parecía que el contexto en Bitcoin podía estar cambiando, pues desgraciadamente estaría rechazando. Pero como os digo, no vamos a intentar adivinar el futuro porque nuestro trabajo no es ese. Por el momento esperaremos a
ver si el precio alcanza estas zonas clave y una vez las vayamos alcanzando, pues ya iremos analizando qué es lo que sucede en ellas. Poco más que comentar aquí, la verdad. Como os dije en el vídeo de ayer, si no recuerdo mal, mañana en el análisis del sábado estaremos revisando timeframes más grandes, aunque en general más o menos es parecido a lo que vimos el sábado pasado. Pero bueno, vamos también a refrescarlo y a ver si hay algo más que comentar en otras temporalidades que no sea tanto el intradía, que es lo que suelo revisar en los análisis diarios. Bien, como os decía, por este lado no tengo más que comentar, la verdad, ya he comentado bastante. Vamos a revisar lo que son las herramientas ahora. Como os decía antes, se agradece siempre que utilicéis los links que están en la descripción para apoyar al canal más que nada. Vamos a revisar Bookmap, a ver qué es lo que vemos por aquí. No veo tampoco ninguna zona muy destacable, sí que es cierto que se ven bastantes compras en estos niveles, a partir de los 21.450, 21.300 incluso, pero tampoco creo que sea una zona de suelo clara, o sea, no veo que sea un volumen de órdenes muy grande, por lo que de momento, bueno, quizás sí que consiguen en el corto plazo frenar lo que es el movimiento bajista, pero ahí es donde quizás podríamos nosotros valorar alguna redistribución, y ahí sí que podríamos incluso buscar algún tipo de operativa. Aunque de momento, como os digo, no es lo que estamos viendo. Pero bueno, por si llegase a darse, ahí sí que podríamos operar algo. Aquí la verdad es que no. O sea, de momento está todavía en tendencia, pero sí que es cierto que ese movimiento bajista se ha frenado ya un poco en estos niveles, así que cuidado para los próximos días. Ya ampliaremos el fin de semana si es necesario. Aquí no hay más que comentar, vamos a revisar el multibook. En este caso se mantienen las órdenes en los 12.000, esas órdenes de compra siguen ahí desde hace bastante tiempo. Lo que también se mantienen son estas órdenes de compra en los 21.400, que no se han retirado de aquí. De hecho también en los 21.500 vemos bastante volumen de compras intentando proteger al precio en estos últimos movimientos bajistas. A partir de ahí creo que tampoco hay mucho más que comentar, sinceramente. Está todo bastante tranquilo. Vamos a revisar los futuros. A ver si aquí vemos algo diferente. No, yo diría que es similar, la verdad. Vemos órdenes de compra en los 21.300 en este caso. Pero a priori tampoco veo nada destacable. Está todo bastante tranquilo hoy. Entonces, bueno, si no hay mucho más que comentar, seguimos con el análisis. Vamos a lanzar los mapas de liquidaciones como siempre, comenzando por los de medio plazo. Revisamos esto también, a ver si por aquí hay algo interesante. Quizás un poco más de shorts que de longs, pero poco, la verdad. En el mapa de medio plazo, esto sí que es importante porque estamos viendo mucha liquidez por parte de los short. De hecho aquí, muy cerca del precio, tenemos hasta los 21.986, un clúster bastante interesante, pero donde más liquidez hay es a partir de los 22.720 hasta la zona de los 23.740. Hay mucha liquidez en toda esta zona, así que mucho cuidado en el medio plazo, como os digo, aunque incluso se podría aplicar para el corto plazo. Vamos a lanzar de todas formas ahora los mapas de corto plazo, pero yo imagino que veremos algo bastante similar. Vale, vamos a cargar por aquí mientras el de corto plazo. Vamos a revisar el de medio plazo de aquí. Bueno, vemos algo similar en general. Sí que es cierto que ha desaparecido un poco esta liquidez que veíamos sobre los 15.900 más o menos hace unos cuantos días. Pero donde más liquidez vemos ahora mismo cerca del precio diría yo que es por parte de los short en toda esta zona. Es normal, porque como veis este movimiento bajista ha ido directo, así que es algo entendible que veamos aquí bastante liquidez. Y poco más, aquí no hay mucho más que comentar. Vamos a revisar los CVDs. Por el momento parece ser que Bitfinex se ha calmado un poquito al menos, porque aquí todavía continuó vendiendo un poco, pero en estas últimas horas la verdad es que no hemos visto mucho movimiento, a pesar de que aquí tuvo otro movimiento bajista más Bitcoin. Pero en este caso incluso el spot estuvo comprando un poco. Pero bueno, para todo lo que ha vendido, la verdad es que no creo que sea relevante esa pequeña compra en el corto plazo.
Lo que sí puede ser relevante es esta acumulación que estamos viendo desde Coinbase, porque no solo metieron una compra fuerte mientras el precio estaba cayendo fuerte, sino que además en todo este movimiento bajista, que aunque es bastante lento, pues es un movimiento bajista, aquí han estado acumulando. Como veis, hay una clara divergencia entre lo que es el CVD y lo que es el precio de Bitcoin. Y luego Binance, pues la verdad es que poca cosa. Aquí siguiendo al precio como de costumbre no hace nada especial. Y bueno, tenemos por aquí el mapa de corto plazo. Como os comentaba, en general es algo similar. Vemos mucha liquidez desde los 22.820 hasta los 22.950. Vamos a revisar este mapa también, de todas formas, que es un poco diferente. En este caso tenemos bastante liquidez aquí en un primer clúster sobre la zona de los 21.924 y donde más tenemos es a partir de los 22.570 hasta los 22.975. Así que nada, espero que os haya gustado el análisis de hoy. Como siempre, si os ha gustado, os agradece si dejáis un like, si os suscribís y si comentáis, y nos vemos en el próximo vídeo.